Buenas noches, estimado licenciado. En esta oportunidad yo desarrollaré el tema de las fuentes del derecho laboral. Claramente esto como parte del examen diferido de la tercera evaluación de Derecho Laboral 1. Primeramente diremos que las fuentes del derecho son al final un conjunto de normas que están conformadas con principios y que en este caso exclusivamente regulan las relaciones laborales que se están llevando en el país. Obviamente, las fuentes específicas son, por ejemplo, la Constitución de la República, en la cual establecemos no solo principios, sino que también derechos fundamentales sobre el trabajo. Uno de los ejemplos es como el derecho a un salario mínimo o a la jornada laboral o el derecho a la sindicalización, entre otros. Acordando que la Constitución de la República es la norma suprema y por lo tanto una de las principales fuentes, por no decir la principal guía del derecho laboral en nuestro país. Tenemos también una parte de las leyes secundarias como sería el Código del Trabajo. El Código del Trabajo al final lo veríamos como ese cuerpo legal que da principios que regulan las relaciones laborales. Obviamente con esto tiene un contenido con disposiciones específicas sobre contratos de trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras. También nos da las condiciones de trabajo que se deben de llevar con los trabajadores y medidas de protección laboral, entre otros aspectos. Otros como fuentes del derecho, si lo podemos ver, es los convenios y tratados internacionales. Obviamente El Salvador está suscrito a la organización OIT, que significa la Organización Internacional del Trabajo, en la cual El Salvador ha ratificado, aparte de este convenio, otros convenios que siempre protegen los derechos laborales. Estos convenios son una fuente muy importante del derecho laboral y obviamente el Estado está en la obligación de tratar de velar de respeto de todos estos derechos suscritos en los convenios y tratados internacionales. También tenemos las reglas y disposiciones administrativas. En este caso nos referimos a la parte exclusivamente de lo emitido por el Ministerio del Trabajo. Obviamente también aquí también juegan a veces otras autoridades, no solo competentes, no solo el Ministerio del Trabajo, pero él es el que más real se tiene. Obviamente esto puede representar reglamentos que regulan aspectos específicos del derecho laboral, como uno de los ejemplos, la seguridad e higiene en el trabajo. También entendiendo las normas sobre el salario mínimo y cuál es el salario mínimo, además de la regulación de la jornada laboral. Otras también fuentes del derecho que podemos encontrar son los mismos contratos de trabajo. Aunque claramente esto sí tenemos que entender que están regulados bajo el esquema del Código del Trabajo, pero eso no significa que no sean una fuente directa o que no se puedan utilizar como parte de una fuente directa de las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador. O sea que obviamente todos estos contratos deben de respetar las normas legales vigentes, pero pueden usarse también como fuente del derecho para el entendimiento de los derechos del trabajo, del trabajador y el empleador como ejemplo. Otra fuente principal sería las costumbres. Aunque las costumbres pareciera que está en una posición secundaria, esto no significa que lo está. Siempre las costumbres están referidas obviamente a las prácticas habituales que aunque no están tan formalizadas como las leyes secundarias o las leyes formales, sí se reconoce y normalmente se aplican en el ámbito laboral, siempre que no contravengan las disposiciones legales. También como otra fuente del derecho muy primordial estaríamos hablando de la jurisprudencia. La jurisprudencia entendido como los fallos emitidos por los tribunales.
Aquí podemos ver exclusivamente los fallos, por ejemplo, que tiene la Sala de lo Constitucional en cuanto al derecho laboral, ya sea de los empleadores o de los trabajadores, que sea exclusivamente en el área laboral. Obviamente también tenemos los juzgados de los laboral que también ejercen esa jurisprudencia, todos obviamente de la Corte Suprema de Justicia. Esto obviamente lo que da es que la jurisprudencia nos apoya con una interpretación y una aplicación directa de las leyes. O sea, en este caso de las normas laborales que cada trabajador tiene o trabajador. Obviamente la jurisprudencia se convierte en una orientación hacia la aplicación de la ley, de la ley exclusivamente de los derechos laborales, exclusivamente en situaciones específicas. Este sería como las fuentes del derecho, obviamente algo sucinto y resumido el video, pero tocando las principales fuentes del derecho que se dan laboral en nuestro país. Gracias, feliz noche.